Esta es una transmisión especial de Televisión Nacional de Honduras. Vamos actualmente a ver cómo esos beneficios económicos se traducían en ayudas a las personas. Y allá en Lloro vimos exactamente cómo esa estabilidad económica se constituía en nuevas casas para los que lo perdieron todo, en programas como Vida Mejor, que hoy por hoy atendió a más de 5.000, tiene más de 5 millones de atenciones a pobres en Honduras, y eso es efectivamente lo que hemos venido construyendo, lo que el gobierno del presidente Hernández se propuso, justicia social para todos. Y hoy vamos a dar una rendición de cuentas del Gabinete de Gobernabilidad, donde también vamos a ver y experimentar muchas reconstrucciones en instituciones, servicios a la población, instituciones de las cuales unas tuvieron que reformarse desde cero. Casos en los que podíamos ver nosotros cómo en el exterior de Honduras se abusaba de los mismos hondureños en los sistemas consulares, y hoy no son así. Hoy tenemos sistemas expeditos y transparentes. Y hoy podemos decir que probablemente el gobierno que más ha atacado el tema de transparencia, de corrupción, es el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Los hechos, como lo dijo presidente usted la semana pasada, son los que nos van a marcar y por lo cual nos van a recordar. Por cuál van a recordar la administración del presidente Hernández, y creo que en esto, señor presidente, vamos a dejar la vara alta para que el que venga lo tenga que hacer igual o mejor de lo que usted en su administración lo hizo. Bienvenidos todos y vamos a ver la presentación de la rendición de cuentas del Gabinete de Gobernabilidad. Muchas gracias, ministro Madero, muchas gracias por sus palabras. Y de inmediato entonces se procederá a la presentación de los logros más relevantes del Gabinete de Gobernabilidad por parte de la Secretaria de Estado en el despacho de Transparencia, licenciada María Andrea Matamoros. Listo. Muy buenas tardes, presidente Hernández, colegas, secretarios de Estado, miembros del Gabinete de Gobernabilidad, subsecretarios y colaboradores, y en particular al equipo de la Secretaría que trabaja arduamente para hacer este evento posible. Miembros y amigos del cuerpo diplomático acreditado en el país, amigos de los medios de comunicación, bienvenidos sean todos. Tengo el privilegio y el orgullo de representar al sector de gobernabilidad del Gobierno de la República, siendo un sector con una proyección social sumamente importante en nuestro país y conformado por instituciones que han sido fortalecidas en los de gobierno, en los últimos 2 periodos de gobierno, resultando en logros sustanciales en beneficio de miles y miles de hondureños como nunca. Adicional a ello, he tenido el tremendo honor y la gran responsabilidad de formar parte de 2 instituciones que conforman este gabinete, siendo la funcionaria pública más joven en la historia del país. A mis 25 años fui juramentada por el presidente Hernández como subsecretaria de Relaciones Exteriores, y hoy a mis 32 años soy secretaria de Transparencia. Y lo menciono porque es importante recalcar la visión inclusiva, audaz del presidente Hernández de abrirle espacios a la juventud, de confiar en nuestras capacidades y de llevarnos de la mano con su ejemplo de trabajo incansable y altos estándares de excelencia. El sector de gobernabilidad está conformado por las siguientes instituciones: la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, la Secretaría de Derechos Humanos, el Instituto de la Propiedad, el Instituto Nacional Agrario, el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, la Empresa Nacional de Artes Gráficas, la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual, Comercial y la Trata de Personas, y como último integrante la Secretaría de Transparencia. Si bien es cierto, no es un sector que se caracteriza por la generación de empleo,
grandes obras de infraestructura o programas sociales, sí es un sector que tiene como misión principal la defensa de los derechos fundamentales del ser humano, la protección de grupos vulnerables, la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas y participación ciudadana. Es un gabinete que lucha día a día por la efectividad del aparato estatal, que se caracteriza por su cercanía, compromiso, servicio y contacto permanente con la población. Es en este sentido que no podemos haber elegido un mejor lugar para esta rendición de cuentas, como lo habíamos hecho, que era el Centro Cívico Gubernamental. Desafortunadamente, por la tormenta de esta tarde, tuvimos que pasarnos a casa presidencial. Pero en relación al Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, quiero hacer mías las palabras que han caracterizado la gestión del presidente Hernández. Cuando se quiere, se puede. No hace mucho ese espacio era nada más un estacionamiento poco útil, mientras por otro lado se estaban cobrando millonarios contratos de arrendamiento, muchos de ellos sobrevalorados para albergar oficinas públicas que ni siquiera cumplían con las condiciones para atender dignamente a la población. Hoy en día, el centro cívico representa un ahorro de más de 300 millones de lempiras anuales por concepto de alquiler de oficinas, casas, bodegas y estacionamientos, entre otros inmuebles, y le ha puesto fin a décadas de corrupción entre el sector gubernamental y el sector privado por contratos sobrevalorados. Qué orgullo tan grande contar con el Centro Cívico Gubernamental, la Casa del Pueblo que alberga 40 instituciones públicas en lo que es la obra de infraestructura pública más grande y moderna de Centroamérica, ofreciendo al ciudadano mayor facilidad y agilidad al momento de realizar sus trámites administrativos. Ese edificio es uno de los muchos ejemplos de las grandes transformaciones que el aparato estatal ha vivido en los últimos años, y no solo desde su apariencia física, sino, y más importante, a lo interno de cada institución. Hoy tenemos instituciones mejor organizadas, profesionales, competentes, eficientes, modernas y, sobre todo, más transparentes. Permítame hacer un recuento breve de algunas de las muchas instituciones que han sido transformadas estos últimos 8 años de la administración Hernández. Si bien es cierto, no son todas instituciones que conforman parte del gabinete de gobernabilidad, es importante resaltarlas, porque en efecto han contribuido a mayor gobernabilidad y sobre todo son un ejemplo de buenas prácticas que dentro de la Secretaría de Transparencia, que sí forma parte de este gabinete, nos sentimos en la obligación de destacar. Además, como lo ha dicho el presidente Hernández, prohibido olvidar de dónde venimos y cómo estamos. Empezaré por el cierre de lo que era la Dirección Nacional de Migración y creación del Instituto Nacional de Migración. Esta ha sido una de las grandes transformaciones, de las más sentidas por el pueblo hondureño, siendo una instancia con contacto directo con miles de hondureños y extranjeros al día. La antigua dirección era famosa por su ineficiencia, escasez de materia prima, mala atención y servicio al pueblo hondureño, sobre todo, lamentablemente, por la corrupción, siendo una de las instituciones favoritas de los reconocidos tramitadores en Honduras. El cierre de la Dirección Nacional de Migración y la apertura del Instituto Nacional de Migración ha significado lo siguiente. Antes, el pasaporte se entregaba en no menos de 5 días, teniendo que pagarle a tramitadores. Ahora se entrega de manera transparente, sin cobros adicionales, en apenas 40 minutos. Y además, hoy en día ya contamos con un pasaporte electrónico. Antes, los expedientes extranjeros tardaban más de 1 año pagando a tramitadores. Ahora se entregan en 3 meses, sin tramitadores. Antes, la renovación de un carnet de residente se entregaba en 1 mes. Ahora se entrega en 15 minutos. Procederé al cierre del Instituto Hondureño de Niñez y Familia, INFA,
y la apertura de la Dirección Nacional de Adolescencia y Familia, DINAF. ¿Qué significa esto para la niñez y adolescencia en nuestro país? Antes, del 93% del presupuesto asignado al INFA era utilizado para el sueldo y salarios, quedando únicamente menos de un 7% para la atención de la niñez. ¿Qué significa esto? Que aproximadamente quedaban disponibles apenas 2 lempiras diarios para la alimentación, el vestuario y medicamentos de cada uno de los niños, mientras los ejecutivos gozaban de sueldos exorbitantes. Ahora veamos qué resultado ha provocado la administración Hernández con la apertura de la DINAF. Hoy en día, esta institución utiliza únicamente el 26% del mismo presupuesto para el pago de sueldos y salarios, quedando más del 70% para el uso exclusivo de protección para nuestros niños, niñas y adolescentes. Antes, el INFA contaba con 1.200 colaboradores. Hoy en día, la DINAF trabaja más, gasta menos e invierte más en la atención de más niños, con un personal administrativo únicamente de 356 personas. Al reducirse el gasto salarial, se le devolvió a la DINAF su verdadero objetivo de atender a la infancia en riesgo social, brindando atención hasta el día de hoy, desde el 2015, a más de 150.000 menores, lo que equivale a más de 20.000 menores en un año, versus menos de 3.000 que atendió el INFA en su último año de gestión. Siguiente, el cierre de la Dirección Ejecutiva de Ingresos de y creación del Servicio de Administración de Rentas SAR. Veo que nos acompaña la abogada Miriam Guzmán. Le pediría que me acompañe para que sea usted quien pueda comentarle al pueblo hondureño lo que ha significado esta importante transformación. Gracias, María Andrea. Bueno, buenas tardes a todos. Presidente, gracias por la oportunidad. Creo que el principal don que como seres humanos tenemos que cultivar es el de la gratitud. Y yo estoy obligada a decirle gracias por permitirme ser parte de esta historia de transformación de Honduras. Juntos lo hicimos. 8 años de transformaciones. Ver hacia atrás y ver todo lo que hemos transitado no ha sido fácil. Yo debo de reconocer en el presidente Hernández esa férrea voluntad de transformar, a pesar de que muchas de las decisiones que él ha tomado le ha traído consecuencias. Pero él ha puesto siempre, por encima de todo, Honduras. Y eso es algo que nunca debemos olvidar, presidente. No es fácil. Supongo que para su familia, para sus hijos, no ha de ser fácil. Pero a veces así somos los seres humanos, ingratos. Por eso no nos permite valorar lo que tenemos y que tenemos en abundancia. A mí se me dio el honor por parte del presidente en el 2013 de hacerme frente de una de las instituciones quizás más colapsadas en el país. Es un nombre que generalmente ya no digo, borré de mi vocabulario, porque ni siquiera para referencia hay que tenerlo presente. Y ahí está el nombre, ustedes lo pueden ver. Una institución con cambios, un año creo que tuvieron 7 directores, 7, 3 comisiones interventoras, en fin. El presidente me llamó, lo recuerdo claramente, un 9 de diciembre del 2013, recién había sido ya nombrado como presidente, y me dijo: acompáñeme. Yo estaba en ese momento en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Yo le dije, perdón, pero en ese entonces era Juan Orlando. Le dije: Juan Orlando, usted me conoce, yo no soy fácil. Tengo mi carácter. Si usted está dispuesto a dejarme trabajar, con muchísimo gusto lo acompaño. Y así fue. Hombre de palabra. Nunca el presidente Hernández me ha llamado para decirme no haga o deje de hacer. Me ha dejado trabajar y ahí están los resultados. Una institución sólida, transparente, eficiente, referente y al servicio de la nación. No como antes,
al servicio de grupos económicos. Eso le ha pasado factura al presidente. Más de los grupos económicos de la zona norte, donde antes estaban acostumbrados a contrabandear, a no pagar impuestos. Por supuesto, a usted no les resulta agradable, porque ahora dejan de percibir lo que antes les entraba a su bolsillo y que ahora entra a las arcas del Estado. Voy a tomar un minuto para narrarles una historia personal. Mi familia lo que más detesta es mi trabajo, porque también me ha tocado pagar un precio alto. Un día andábamos en Amapala, en un viaje familiar, y yo estaba en la parte más crítica que mi esposo todos los días, yo ya ni quería llegar a mi casa porque me decía, ya no más, Miriam, ya no más, suficiente. Pero yo empeñada, yo decía, no es posible. Entonces fuimos a Amapala y empezamos a ver casas de vida mejor. Y le dije, mira baby, aquí está mi trabajo. Por ellos trabajamos. Y nos paramos y le preguntamos a una señora, cuénteme cómo se siente. ¿Saben cuál fue la respuesta? Como ser humano. Mi pregunta fue, ¿cómo se sentía antes? ¿Y por qué se siente así? Le digo. Porque mi hija me dice, antes cuando llovía, andaba en el barro que era mi casa. Ahora mi hija gatea en un piso digno. Para quizás la mayoría de los que estamos aquí eso es irrelevante, porque tenemos la bendición de tener condiciones humanas para vivir. Pero ver que mi trabajo, que antes era quizás los empresarios, algunos, comprando carros del año, pero ahora ya no compraban el carro del año. Esos fondos iban para construir viviendas y techos dignos para la gente. Eso le da sentido a lo que hemos hecho en estos últimos años. Eso es Juan Orlando Hernández para esa gente pobre, marginada históricamente, que hoy ven condiciones totalmente diferentes a las que antes les hacía sentirse menos que seres humanos. Ese es el sentido social de los impuestos. Para eso pagamos impuestos, para que aquellos que tenemos capacidad de pago podamos contribuir con los más necesitados. Cierro paréntesis. No sé si tendremos otra. ¿Qué es el SAR ahora? El SAR es un sueño. El SAR es mi sueño. El SAR es su sueño. El SAR es la institución que el presidente Hernández visionó y que está dejando como legado hechos, no palabras, números duros, no historias, no retórica. ¿Qué es el SAR hoy? Es una institución de aproximadamente 1.300 hondureños altamente calificados. Para ingresar al SAR, todos para empezar tienen que tener mínimamente un grado universitario. Maestría, y hoy por hoy el SAR tiene en su planilla 5 profesionales con nivel de doctorado en economía y finanzas. ¿Cuándo antes? Yo recuerdo que venía el fondo y lo que era un diálogo, era un monólogo entre el fondo y los funcionarios de esa antigua institución. Hoy hay un diálogo de altura profesional y técnica. ¿Cómo no sentirme orgullosa de lo que hemos construido? Una institución que se basó su transformación en 3 pilares fundamentales: su talento humano, que es el principal activo que tenemos; una reingeniería de procesos que tuvo como finalidad estandarización, homologación, bajar el costo del cumplimiento de los contribuyentes a través de procesos claros y transparentes; y el tercer pilar, que es el que estamos que es el último, que es el nuevo sistema de información integrado de la institución. Con este estaría cerrado el ciclo de transformación. El año 2019 pasamos una certificación que se llama TADAT, fuimos evaluados por Banco Mundial, por Banco Interamericano de Desarrollo, por el Fondo Mundial, con estándares de clase mundial para lo que son administraciones tributarias, y con mucho orgullo debo de decirles que fuimos evaluados la mejor administración tributaria a pesar de tener apenas 2 años de existencia. Esto es producto de un trabajo tesonero. Esto es un producto de privilegiar el perfil del colaborador para el puesto y no el puesto para la persona. Hemos firmado con organismos internacionales, como por ejemplo la OCDE, temas de transparencia fiscal. Es una institución de la cual todos
debemos de sentirnos orgullosos. Pudiera seguir hablando, pero no quiero quitarle el tiempo a María Andrea, y cuando yo hablo del SAR realmente me extiendo porque es mi pasión, me encanta, y yo voy a pedirles aquí a todos y a los que nos están viendo a través de los canales de televisión, no podemos retroceder. El temor que yo tengo de cara a los cambios del próximo año es que quieran nuevamente los grupos de poder entronizarse en la administración tributaria. Sean ustedes veedores activos de que los 40 millones que nos ha costado la transformación del SAR no se boten en el cesto de la basura. Honduras no se lo merece. Es demasiado lo que hemos puesto como para retroceder ni siquiera un milímetro. Así que yo aquí me quedo, presidente. Bueno, los números, si le damos al anterior, sí, los números son importantes. Yo no había reparado, no había sacado esa relación que el presidente Hernández sacó. Y al final medir a la administración tributaria es bien fácil, son números. En el 2013, cuando tomamos posesión de la administración tributaria, la recaudación de ese año eran cercano a los 50.000 millones de lempiras. Hoy, al año 2021, vamos a estar cerrando con 121.000 millones de lempiras. Eso es un logro. Pocos países del mundo pueden decir que han casi triplicado la recaudación en cerca de 8 años. Esto nunca se pudo haber logrado con otro presidente que no fuera el presidente Juan Orlando Hernández. Los crecimientos, a veces hemos tenido crecimientos hasta de un 11% interanual. La presión tributaria pues está en 18.5%, la más alta de la región. Les encanta compararnos con Guatemala. Guatemala no llega ni al 9%. Nosotros tenemos 18%, y no es que tengamos tasas impositivas más altas, como algunos quieren decir. No, son los mismos impuestos, 25% de renta allá, 25% de renta acá. La diferencia es que aquí tenemos una administración tributaria sólida, transparente y, repito, al servicio de la población. Y miren qué casualidad, porque dicen, es que la carga tributaria no nos deja crecer. Totalmente falso. Honduras es el país de la región que tiene un crecimiento económico sostenido. De hecho, post pandemia o post huracán Eta y Iota, Honduras está creciendo a tasas de 9%. Esto es por la disciplina fiscal que el presidente Hernández ha mantenido. Logros, no palabras. Números duros, no percepciones. ¿Qué más decir? Bueno, los números ahí están. Venimos de un déficit fiscal de casi 9% en el 2013. Ahora estamos cerrando con un 2%. Eso es, ¿qué permite un déficit fiscal controlado? Dinero para invertir. Invertir en infraestructura, invertir en gasto social, invertir en puertos, aeropuertos, corredores logísticos, en fin, tantas cosas que algunos con miopía no quieren ver. Pero ahí están las obras. Es cuestión... bueno, la ampliación de la base tributaria en el 2010-11 apenas había 1.100.000. Hoy estamos cerrando con RTNs activos más de 2.300.000. La base de contribuyentes en impuestos sobre venta también se ha duplicado, en impuestos sobre renta también, y los resultados ahí están. No hay manera de ocultarlos, por más que quieran ocultarlos. Así que yo aquí me quedo, presidente, porque de verdad me llevaría toda la hora, me apasiona mi trabajo, y de verdad muchísimas gracias. Gracias por su confianza, gracias por su apoyo. Yo sé que no fue fácil para usted, no sé cuántas llamadas habrá recibido, pero aquí están los resultados. La historia tiene que juzgarlo en la justa dimensión del trabajo y del sacrificio que usted ha hecho por este país. Gracias por permitirme esto, y gracias porque juntos lo hicimos. Gracias, abogada. Otra de las grandes instituciones que ha sido transformada es el Ministerio Público.
El apoyo que ha recibido el Ministerio Público desde el inicio de la administración Hernández ha sido histórico y sin precedentes, teniendo un incremento significativo en su presupuesto, resultando el año 2021 con más del doble de recursos asignados en comparación al año 2013. Esto ha permitido un fortalecimiento inédito en las capacidades del Ministerio Público en la lucha contra el crimen organizado, la impunidad, el narcotráfico y la corrupción. Permítanme darles algunos ejemplos. En el 2013, únicamente contábamos con 23 fiscales anticorrupción, 3 agentes financieros haciendo estudios patrimoniales y ningún agente de investigación trabajando con fiscales en materia de corrupción. Hoy contamos con 68 fiscales anticorrupción, 20 agentes financieros y al menos un agente de investigación por cada fiscal en materia de corrupción. En el año 2013, el Ministerio Público había obtenido únicamente 62 sentencias en materia de corrupción y todas por delitos menores como violación o abusos. Nunca nadie fue preso en 19 años. Nunca una persona de miembros de grupos políticos reconocidos, económicos, sociales, había sido ni investigado, ni enjuiciado y, lógicamente, condenado. Preguntémonos, ¿no había corrupción en años anteriores? ¿O simplemente no existía la voluntad de luchar contra este delito que tanto daño le hace al pueblo hondureño? Hoy son más de 100 sentencias condenatorias en materia de corrupción por malversación de caudales, por fraude, falsificación de documentos, sobornos, etc. Lo anterior ha provocado, naturalmente, que exista mayor percepción de corrupción en nuestro país, porque paradójicamente la lucha contra la corrupción, por primera vez en Honduras, es real y contundente y ha puesto el tema sobre la mesa. No quiere decir que en años anteriores no existía la corrupción. Todo lo contrario, gozaba de total impunidad. Pasemos ahora a lo que es el fideicomiso para la adquisición de medicamentos de la Secretaría de Salud. Como todos sabemos, la adquisición de medicamentos en nuestro país había sido de los actos de corrupción más descarados e indignantes. De manera decisiva, para ponerle fin a esa situación, en el año 2015 se firma el convenio entre la Secretaría de Salud y el Banco de Occidente para la puesta en marcha del fideicomiso para la compra de medicamentos. Esta nueva y transparente modalidad de compra ha permitido un ahorro de hasta un 300% en la compra de medicamentos, lo cual ha resultado en un abastecimiento de medicamentos entre el 85% y el 95% en todos los centros de salud a nivel nacional, cuando en gobiernos anteriores se tenía menos de un 20% de abastecimiento. Esto resulta aún más significativo en estos momentos de pandemia, cuando a pesar de la crisis, el abastecimiento supera a nivel nacional el 80%, que es el promedio mundial. Para que tengamos una idea más clara de lo que esto ha significado para el pueblo hondureño, veamos el siguiente ejemplo. Antes de la puesta en marcha del fideicomiso, una jeringa le costaba al Estado de Honduras más de 7 lempiras y hoy esa misma jeringa se adquiere apenas a 75 centavos. Vamos más allá para entender el impacto en las finanzas públicas que eso significa. Hoy en día, el Estado de Honduras ha aplicado 7.4 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19, lo cual equivale, por supuesto, cada dosis a una jeringa. Al precio de antes, la adquisición de estas jeringas le hubiese costado a Honduras, al pueblo hondureño, casi 52 millones de lempiras solo en la adquisición de la jeringa. Hoy en día, a través del fideicomiso, el total de esas jeringas tiene un valor de 5.5 millones de lempiras, o sea, 46.500.000 lempiras menos. ¿Qué ha permitido esto? Adquirir más vacunas, salvar vidas y generar más empleos. Pasemos ahora a la Policía Nacional. Como todos conocemos, esta ha sido una profunda y ejemplar transformación, desde la depuración de más de 6.000 elementos
a la implementación de controles internos, sistemas de tecnología que hoy en día convierten a la Policía Nacional en una institución moderna, eficiente y transparente al servicio del pueblo hondureño, como siempre debió serlo. Esta Secretaría no es parte del gabinete tampoco, pero permítanme solo darle unos datos increíbles que en materia de transparencia y fortalecimiento del aparato estatal, esta transformación ha significado para Honduras. Debido al control de combustible que se ha instalado mediante la utilización de órdenes digitales de abastecimiento, con los ahorros en la compra de combustible en el año 2017, fue posible financiar el 30% de todo el consumo de combustible de la flota vehicular del año 2018. Gracias a la generación de pagos de planilla única de sueldos y salarios mediante sistemas digitales, la misma se paga en cuestión de horas, se paga en tiempo y forma, cuando antes tardaba un mes solo elaborarla. Al poner en orden la planilla y las compras, fue posible la liquidación de 6,000 policías depurados sin requerir presupuesto adicional. Esta sistematización de la Policía Nacional tuvo apenas un valor de $3 millones, mismos que en apenas 8 meses, debido al uso eficiente y transparente de los recursos, pudo recuperarse. Esto ha permitido además que se inviertan más de 500 millones de lempiras en infraestructura policial. Y este último dato resulta extremadamente interesante. Hoy en día la Policía Nacional ha tenido un incremento de 10,000 a 20,000 elementos policiales, todos mejor preparados, capacitados y mejor pagados. Cualquiera creería que al tener el doble de elementos policiales se requiere mayor recurso administrativo. Sin embargo, la estructura administrativa se redujo de un 14 a un 8%. De 1,500 personas pasaron a ser 100 personas. Ahora sí pasemos a una institución que forma parte de este gabinete. La Empresa Nacional de Artes Gráficos. En dicha institución no se adquiría maquinaria nueva hace 40 años y no se había comprado un vehículo en más de 20 años. Hoy la institución cuenta con moderna maquinaria y trabaja arduamente en la digitalización de todos los ejemplares del Diario Oficial La Gaceta, teniendo ahora los ciudadanos acceso a la Gaceta en formato digital de forma gratuita, 6 meses después de publicarse. Está claro entonces que el fortalecimiento de las instituciones permite que los servicios públicos lleguen de manera más efectiva a la ciudadanía y cumplir con nuestro principal objetivo de servir y atender al pueblo hondureño de manera integral y articulada, sin excepciones. Cuando digo sin excepciones, me refiero a grupos vulnerables como son los pueblos indígenas, que constituyen una de las voces subrepresentadas y un grupo en estado de doble vulnerabilidad a lo largo del mundo, no siendo Honduras la excepción. De manera concreta, en nuestro país, la Mosquitia ha representado una de las zonas geográficas de mayor abandono por parte de nuestros gobernantes, territorio en el cual se asienta el pueblo misquito, pero que por su ubicación y la densidad de sus bosques es una área de difícil acceso y por ende sus demandas no habían sido priorizadas, quedando en el abandono durante años. Pero si algo ha caracterizado este gobierno es llegar a la Honduras olvidada, atender los temas que por años no fueron priorizados, enfrentar los retos que parecían imposibles y llegar hasta el último rincón de este país con una proyección social y de justicia. Es así que en el año 2016 se estableció la Alianza para el Desarrollo de la Mosquitia Hondureña entre el Gobierno de Honduras, organizaciones indígenas y afrohondureñas de la Mosquitia, Sistema de las Naciones Unidas, los gobiernos de Alemania y Suiza y las alcaldías del Departamento de Gracias a Dios. La alianza ha permitido una participación inclusiva para la cooperación y mayor coordinación entre las partes para la ejecución de programas y proyectos de desarrollo del territorio. Algunos de los logros son los siguientes: más de 200 productores certificados en producción orgánica, 232 productores capacitados en manejo forestal, protección de incendios, monitoreo, plagas y enfermedades, 305.374 hectáreas con plan de manejo forestal, 2.200 familias beneficiadas con el bono de solidaridad productiva de semilla de arroz y frijol.
familias de 8 comunidades capacitadas en manejo de aves, un parque de vida mejor en Puerto Lempira, un parque de vida mejor en Huampusirpi. Y en el mismo orden de ideas, del 2014 al 2021, se crearon mecanismos de apoyo que permitieron fortalecer las empresas campesinas mediante el otorgamiento de personerías jurídicas, programas de capacitación especializadas, de acuerdo con las necesidades de los campesinos y a través de la creación de cajas rurales, potenciando con ello el desarrollo económico de nuestras comunidades, mejorando la calidad de vida de familias y logrando el desarrollo sostenible de nuestros territorios. A la fecha se han apoyado 779 empresas asociativas campesinas. Se ha beneficiado un promedio de 15.759 familias a lo largo y ancho del territorio nacional. La emisión de 369 personerías jurídicas beneficiando directamente a 7.543 familias. Además, se han creado más de 212 cajas rurales en beneficio de 4.220 familias y la ejecución de 228 proyectos productivos beneficiando a 9.826 familias. Asimismo, el espacio cívico constituye uno de los derechos esenciales para el desarrollo de nuestras sociedades. En ese sentido, hemos trabajado de manera ardua en el fortalecimiento del derecho de asociación, creando los mecanismos que permitan amparar y brindar seguridad jurídica a las asociaciones civiles. Ante tal escenario, se crea la Dirección de Fomento de Asociaciones Civiles para fortalecer el derecho de asociación y a la fecha se han inscrito 2.100 expedientes en la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles, con el cual se contribuye a construir un registro de las asociaciones civiles sin fines de lucro, veraz y conforme a nuestra legislación. Este es un paso trascendental en la promoción de la participación ciudadana, que resulta indispensable para una democracia sana, robusta, inclusiva y justa. Tenemos además procesos de mejora en los títulos de propiedad. En el año 2014, el Instituto de la Propiedad suscribió un convenio de veeduría social con la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, con el fin de fortalecer los mecanismos de transparencia por medio de veedurías, monitoreo y auditorías en los procesos de servicio del Instituto. Como resultado de las auditorías, ese mismo año, la ASJ identificó que el 100% de los títulos de propiedad emitidos contaban con error y podían generar su nulidad. Como resultado, durante este periodo, el IPE ha creado unidades de monitoreo y seguimiento del cumplimiento de sus metas, ha implementado manuales de procesos y procedimientos y ha logrado diseñar e implementar mecanismos de control interno que han permitido mejorar su eficiencia y, en el caso de los títulos de propiedad, reducir a 0% los errores en los títulos emitidos. Ahora, el 100% de los 40.026 títulos de propiedad que se han emitido cumplen con la normativa. Dentro de esta titulación, cumpliendo con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, se entregaron 13 títulos de propiedad intercomunitarios realizados a los consejos territoriales del pueblo miskito, beneficiando directamente a 10.326 familias que representan 51.000 personas, titulando un área de más de 1 millón de hectáreas de tierra que representa el 95% de su territorio. Esta titulación de tierras al sector indígena está considerada como una de las más grandes en Latinoamérica. La descentralización, como todos lo sabemos, permite mayor grado de participación de la comunidad y da autonomía a las entidades municipales en la toma de decisiones. En ese sentido, el gobierno central ha descentralizado la mayor cantidad de recursos públicos en la historia, con un objetivo claro de que los recursos del pueblo hondureño sean ejecutados con mayor efectividad y urgencia, en particular ante las emergencias sanitarias y de desastres naturales que hemos vivido estos últimos años. Se han asignado más de 39.000 millones de lempiras para fortalecer la gestión y desarrollo de los municipios. En ese sentido, se implementó el programa de descentralización Impulsa, para lo cual se creó la Unidad de Control de Seguimiento y Liquidación, que tiene como propósito transferir fondos a las municipalidades,
para desarrollar proyectos de infraestructura social y escolar en los municipios. Del 2019, año en el que inició el programa a la fecha, se han ejecutado 607 proyectos de infraestructura social y escolar por un monto aproximado de 400 millones de lempiras en los 18 departamentos, beneficiando a casi 60.000 personas y generando más de 14.000 empleos. En el caso particular de la pandemia COVID-19, el gobierno central creó el programa Operación Honduras Solidaria, con el fin de mitigar la situación alimentaria dentro de la emergencia sanitaria, transfiriendo más de 700 millones de lempiras que permitieron alimentar en los momentos más duros de confinamiento a más de 800.000 familias. Contando esta operación, además, con el acompañamiento de diferentes organizaciones de sociedad civil, entre ellos el FONAC, la Confraternidad Evangélica, la Iglesia Católica, entre otros, que contaron con toda la apertura para auditar cada etapa del programa y, por ende, ser garantes de la transparencia del proyecto con un impacto enorme en el pueblo hondureño, en uno de los momentos más difíciles que hemos vivido y que hoy, poco a poco, superamos. Asimismo, se creó el programa Operación Fuerza Honduras, descentralizando 250 millones de lempiras con el fin de facilitar los servicios de salud a nivel nacional para atención de la pandemia. Esto permitió la instalación de triajes en cada uno de los 298 municipios del país, salvando vidas todos los días. Asimismo, para atender las emergencias causadas por ETA y OTA, se transfirieron 156.150.000 lempiras a 12 municipalidades del país, con el fin de restablecer las vías de acceso, protección y bacheo de bordos, reparación de sistemas de agua potable y alcantarillado, limpieza de calles y avenidas, reconstrucción de puentes y cajas puentes, reparación de viviendas, escuelas, centros de salud, entre otros. En temas de protección de derechos humanos, hemos jugado un rol protagónico y actuando en el marco de los parámetros del control de convencionalidad, la jurisprudencia y directrices emitidas por la Comisión de la Corte Interamericana. Me atrevo a decir, sin duda alguna, que el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández ha sido el gobierno más comprometido y con mayores avances en materia de derechos humanos, tanto en la garantía como en la protección de estos. Con la apertura de la Secretaría de Derechos Humanos en el 2015, se crea el sistema de protección de las y los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, mecanismo que desde su creación ha sido altamente responsable y comprometida con la protección de la vida de las personas vulnerables en los grupos anteriores, actuando con total transparencia y participación ciudadana. Tuve el privilegio de representar a la Cancillería en dicho mecanismo y su conformación con organizaciones de la sociedad civil e instituciones del Estado competentes permite un abordaje integral y articulado de cada uno de los casos, así como un espacio propicio de debate abierto, franco y constructivo entre todos los actores. Desde su creación hasta el 30 de septiembre de este año, el mecanismo ha recibido 614 solicitudes de protección y admitiendo 425 de estas solicitudes y contando a la fecha con 131 casos con medidas de protección vigentes. De los 131 casos que se mantienen activos, 100 son de defensores de derechos humanos, 13 comunicadores sociales, 9 operadores de justicia y 9 periodistas. Las medidas de protección que se otorgan van desde las preventivas hasta las reactivas, con el fin de proteger la vida de los y las beneficiarias, realizando más de 340 análisis de riesgo para determinar las medidas necesarias para cada caso. Asimismo, resulta imperativo resaltar que desde la Secretaría de Derechos Humanos hemos dado cumplimiento a obligaciones internacionales derivadas de tratados internacionales en materia de derechos humanos, presentando informes de rendición de cuentas y transparencia ante los mecanismos internacionales en esta materia. Debemos reconocer que en el 2014 Honduras era uno de los países con alta moratoria en el cumplimiento de sus compromisos internacionales ante el Sistema Universal de Protección en Derechos Humanos con un 70% de mora. Es por ello que se crea el Grupo Especializado de Respuesta en Derechos Humanos, integrado por 35 instituciones,
para darle seguimiento y cumplimiento a cada uno de los compromisos. Asimismo, en el año 2017 se implementó el Sistema de Monitoreo de Recomendaciones en Derechos Humanos de Honduras, CIMORE, con el propósito de contar con una herramienta que facilita la elaboración de informes y que está conformado por una red de puntos focales de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, contando también con la colaboración de otras instancias como la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público. Como resultado de esta capacidad instalada, nos enorgullece informar que hasta la fecha el Estado de Honduras ha logrado presentar el 100% de sus informes, posicionándonos entre los 30 de 193 estados que han presentado los informes en su totalidad. Este es un claro ejemplo de la voluntad política, la transparencia, rendición de cuentas y el compromiso con los derechos humanos de la administración Hernández. Con relación a la salvaguarda de los derechos de las personas desplazadas internamente por la violencia, se creó en el año 2018 la Dirección de Protección de Personas Desplazadas, que desde su creación ha brindado atención a 86 casos de desplazamiento por medio del mecanismo de asistencia humanitaria en emergencia, incluidos migrantes retornados con necesidades de protección. El apoyo brindado a las víctimas de desplazamiento interno por violencia va desde el traslado de emergencia, alojamiento, entrega de alimentación, vestimenta, kits de higiene, kits de primera infancia, hasta asistencia psicológica. También hemos trabajado en la prevención y combate de los delitos de trata de personas a través de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas, CISES. La CISES concentra todos sus esfuerzos en la prevención, sensibilización, detección, atención y protección a víctimas y la persecución de los delitos. Hasta la fecha se ha logrado alcanzar con capacitaciones especializadas en materia de prevención a más de 1.600.000 personas. Se ha brindado atención a 919 víctimas rescatadas, de las cuales cada una ha sido atendida de manera integral y con dignidad, logrando también el juzgamiento y sanción de 81 tratantes de personas. Todos estos logros han sido documentados y han contado con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, instalada de forma permanente por primera vez en nuestro país en el año 2015, a petición del gobierno del presidente Hernández, siendo esta acción una clara muestra de la voluntad política y del compromiso en el fortalecimiento de los mecanismos de protección de los derechos del pueblo hondureño. Asimismo, hemos trabajado fuertemente con la inauguración de 14 centros de conciliación de conflictos para facilitar el acceso a la población a servicios de justicia alternativa, donde los ciudadanos encuentran atención amable, integral, gratuita y una respuesta centralizada, ágil y oportuna a sus inquietudes y requerimientos. Los siguientes municipios cuentan ya con un centro de conciliación de conflictos: El Progreso, Santa Lucía, Puerto Cortés, Villa de San Francisco, Tela, Tatumbla, La Lima, Cantarranas, Ojojona, Sabana Grande, Choloma, San Nicolás, Lepaera y La Unión. Los centros de conciliación contribuyen a la promoción y aplicación de los métodos de justicia alternativa como instrumentos al servicio de la paz, los cuales sensibilizan a la población sobre la cultura de resolución pacífica de los conflictos y les permite al ciudadano resolver de forma rápida, efectiva y pacífica sus conflictos. Como resultado, el 93% de los conflictos en los municipios han sido atendidos por medio de los centros alternos de resolución de conflictos y la Dirección Administrativa de Inquilinato, con más de 28.500 atenciones. El siguiente tema es un tema muy allegado a mi persona, un tema que tuve el alto honor de presidir como vicecanciller y que me permitió, bajo el liderazgo del presidente Hernández y la primera dama de la Nación, marcar un antes y un después en el manejo de uno de los temas más complejos de nuestra sociedad, como es el tema migratorio. Puedo decir con todo el conocimiento de causa que la población migrante hondureña que no existe de hoy, sino desde siempre, había sido una de las poblaciones más vulnerables y en estado de abandono
por administraciones pasadas. Hoy en día contamos con una política migratoria coherente, integral, eficiente y que busca en todo momento la protección y la dignidad del compatriota migrante y sus familiares. En el año 2015, ante la crisis de niñez migrante no acompañada más crítica de la historia, el presidente Hernández crea la Subsecretaría de Asuntos Consulares y Migratorios, elevando el nivel de importancia de la materia. La subsecretaría reglamenta y pone en marcha la ejecución de la Ley de Protección al Hondureño Migrante y sus familiares, misma que crea la Dirección General de Protección al Hondureño Migrante y el Fondo de Solidaridad al Migrante Hondureño, con al menos $5 millones anuales, dotando a la subsecretaría con los recursos y herramientas necesarias para atender de manera digna e integral a la población migrante. Para la ejecución transparente y con permanente veeduría social de los recursos del FOSMI, se crea el Consejo Nacional para la Protección al Hondureño Migrante, conformado por 27 instituciones del sector público, sector privado y sociedad civil. El Consejo sirve como veedor de la administración pública en materia migratoria y da visto bueno a las propuestas de proyectos que sean en beneficio de la población migrante y que se ejecutan a través del FOSMI. Es importante destacar que cada centavo de los más de 400 millones de lempiras que han sido invertidos para atender a la población migrante y sus familiares desde el año 2015 han sido discutidos y aprobados mediante acta por parte del Consejo de Protección al Hondureño Migrante, permitiendo únicamente el 10% del presupuesto para gasto administrativo y destinando el 90% para apoyo directo de las personas. La ejecución, por ende, de este fideicomiso es un ejemplo de transparencia y eficiencia que se logra en la ejecución de los dineros públicos cuando existe voluntad por parte del sector gobierno y sociedad civil de trabajar en equipo y hacer las cosas bien. El FOSMI ha permitido brindar más de 6.600 asistencias y asesoramientos a hondureños que se encuentran en el exterior en estado de calamidad, vulnerabilidad o privados de su libertad. Asimismo, ha apoyado en el rescate y protección de menores de edad, asistencia a sus familiares, búsqueda de hondureños desaparecidos o no localizados y repatriaciones de hondureños fallecidos en el exterior. Quiero ser empática en este último punto, siendo uno de los servicios públicos más importantes y solidarios que brinda el Gobierno de la República. Hasta la fecha, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional ha brindado apoyo a 1.800 familias con la repatriación del cuerpo de sus familiares, costeando desde el 50% al 100% de los gastos, sin importar de qué parte del mundo provienen. Haré un paréntesis solo para recordar a un periodista de Diario El Heraldo que criticó que el Gobierno de la República gastara, dijo él, tanto dinero en muertos. Y la respuesta fue que no solo es un mandato que tenemos legal de poder apoyar a los hondureños, a sus familias en estado de calamidad, pero es, como lo decía, uno de los servicios más humanos que el pueblo de la República, que el Gobierno de la República le ha brindado al pueblo hondureño. Estoy segura que ese periodista no había perdido a un familiar en el exterior y espero que ninguno de nosotros tengamos que pasar por una situación como esa. Pero de ser así, el Gobierno de la República da la respuesta inmediata para apoyar a la familia doliente. Son 1.800 compatriotas que han fallecido en el exterior y que han sido retornados al país con el apoyo de la Cancillería. Asimismo, se creó la Fuerza de Tarea de Atención al Migrante, presidida por la primera dama de la Nación, Ana García Hernández. Este es el órgano de coordinación y toma de decisiones de forma articulada entre las instancias del Ejecutivo y la Fiscalía Especial de la Niñez en materia migratoria. La Fuerza de Tarea ha realizado más de una docena de viajes a la frontera entre Guatemala y México y Estados Unidos, para conocer in situ la situación de nuestros compatriotas y luchar por la protección de sus derechos. Asimismo, ha sostenido reuniones al más alto nivel con las autoridades centroamericanas y norteamericanas, exigiendo la protección y dignidad de la población migrante, reconociendo que migrar es un derecho fundamental del ser humano, y así se han logrado avances significativos en el tratamiento integral de la temática. En ese sentido, de manera articulada,
entre todas las instituciones que conforman la Fuerza de Tarea, se crearon por primera vez en el país 3 centros de atención al migrante retornado, como los conocemos, CAMR. Estos están ubicados en los puntos de entrada de mayor afluencia de compatriotas migrantes que son retornados al país. Existe el Centro de Atención al Migrante Retornado CAMR San Pedro Sula, para aquellos compatriotas que son retornados vía aérea desde Estados Unidos. El Centro de Atención al Migrante Retornado Belén, en San Pedro Sula, para niños, niñas y adolescentes que son retornados vía aérea y terrestre desde México y Estados Unidos. El Centro de Atención al Migrante Retornado CAMR Omoa, para adultos retornados vía terrestre desde México. Dichos centros son el punto de entrada de nuestros compatriotas a su país, en los cuales son recibidos con amor, con dignidad, con respeto y apoyo para el proceso de reinserción a la sociedad hondureña. En estos centros de atención al migrante se brindan los siguientes servicios: atención médica, alimentación completa, kits de higiene, atención psicosocial, llamadas telefónicas gratuitas y acceso a internet para contactar a su familiar, alojamiento, transporte gratuito hasta su lugar de origen y traslado de casos a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social para programas de reinserción. Quisiera que cada una de las personas aquí presentes hubieran podido evidenciar, como me tocó a mí hacerlo en su momento, las condiciones del Centro Belén, que antes se llamaba Edén y era manejado por el INFA, o el CAMR de San Pedro Sula, y la deplorable condición en la frontera de Corinto cuando eran retornados nuestros migrantes desde México. Algunas veces solo así, comparando el antes y el después, valoramos verdaderamente lo que tenemos hoy. Es un orgullo anunciar que cada uno de estos centros fue construido con altos estándares internacionales para el recibimiento integral y digno de nuestros compatriotas, y que su funcionamiento y administración es exitoso porque cuenta con el apoyo de las hermanas escalabrinianas en el CAMR de San Pedro Sula, la Organización Internacional de las Migraciones OIM en Belén y el Comité de la Cruz Roja Internacional en el Centro de Atención al Migrante Retornado de Omoa. Y quiero hacer énfasis particular en el antes y el después de la creación del CAMR de Omoa. Cuando nuestros compatriotas llegaban después de un viaje en pésimas condiciones de más de 48 horas desde México, eran abandonados en la frontera de Corinto, sin atención médica, sin alimentación, sin dinero, y en algunas ocasiones únicamente con una llamada telefónica y una botella de agua por parte de la Cruz Roja hondureña. La mayoría de nuestros compatriotas de inmediato intentaban el viaje de nuevo hacia el norte, y muchos de ellos perdían la vida. Sin embargo, en el año 2015, la Cancillería construye lo que es el Centro de Atención al Migrante Retornado de Omoa, en un bien incautado al narcotráfico. Y escuchemos bien, este es un mensaje poderoso de la gestión integral que ha realizado el Gobierno de la República para recuperar la paz y convivencia de nuestro país y atacar así una de las causas principales de la migración irregular, que es la violencia generada por el crimen organizado. En otras palabras, un bien que antes era utilizado por narcotraficantes está hoy en día a servicio de la población migrante. Asimismo, la Cancillería ha trabajado arduamente en la implementación de proyectos de capital semilla para migrantes retornados. Desde el año 2015 se han desarrollado acciones de emprendimiento, fortalecimiento de capacidades, entrega de capital semilla, protección, atención psicológica y acceso a medios de vida a través de diversos proyectos de migrantes retornados y sus familiares. Como resultado, se han creado 423 microempresas a partir de la entrega de capital semilla. Asimismo, la Cancillería ha trabajado fuertemente para atender a nuestros compatriotas en el exterior, mejorando y renovando la red consular de Honduras a nivel mundial. Uno de los primeros proyectos para reformar la red consular de Honduras fue la implementación de una plataforma de citas consulares en línea. Estoy segura que todos recordamos cómo nuestros compatriotas hacían fila 4 cuadras atrás del consulado, desde las 3 de la mañana bajo el sol, la lluvia, la nieve, esperando ser atendidos en un consulado. Al implementar la plataforma de citas consulares, se brinda
al compatriota hondureño una atención ágil, ordenada y transparente en cada una de las oficinas consulares. Asimismo, se ha implementado el Centro de Llamadas Aló Voz, creada en el 2015 con el objetivo de brindar asesoría y asistencia en materia consular a los hondureños y que atiende un promedio de 400 llamadas diarias, acumulando hasta la fecha más de 2 millones de atenciones telefónicas. Asimismo, la Cancillería coordinó el retorno de más de 16,000 hondureños que se encontraban en 44 países sin poder retornar a Honduras debido a la pandemia por COVID-19. De estos, 557 fueron retornados desde Europa, financiando en su totalidad el retorno. Más de 140,000 compatriotas han recibido su documento de matrícula consular desde el año 2017, el cual certifica la nacionalidad e identidad de una persona como hondureño residiendo en el exterior. Además, se ha implementado el primer y único observatorio consular y migratorio en Centroamérica, diseñado para generar datos estadísticos y el monitoreo del funcionamiento sobre los temas consulares y migratorios. Esto ha permitido tener por primera vez en nuestro país estadísticas veraz y en tiempo real de la temática migratoria. Desde el año 2017 hasta la fecha se han contabilizado más de 1 millón de atenciones en la red consular de Honduras en el mundo, los cuales contemplan trámites y gestiones como emisión de pasaportes, registros civiles, poderes, entre otros. En el área de cooperación internacional, en el año 2017 se oficializó el lanzamiento del catálogo de oferta de cooperación, Compartiendo Honduras, que es el instrumento que articula la oferta de cooperación ofrecida por nuestro país. Este cuenta con 32 buenas prácticas en 5 sectores priorizados: desarrollo económico y social, desarrollo productivo y agroindustrial, salud, educación y migración. Se han compartido 11 proyectos en los siguientes países: Ecuador, Colombia, Haití, El Salvador, Panamá y Paraguay. Asimismo, en el periodo 2014-2021, a través de la Dirección General de Cooperación Internacional, se han suscrito y adoptado 361 convenios y documentos de cooperación internacional, ampliando la cartera de cooperación. Entre todos estos proyectos, hay uno en particular que deseo enfatizar. En el marco del Plan Maestro de Desarrollo del Golfo de Fonseca, que financió el Banco Centroamericano de Integración Económica, a petición de los gobiernos de Nicaragua, El Salvador y Honduras, por iniciativa del presidente Juan Orlando Hernández, se firmó este pasado mes de octubre el contrato por más de 9 millones de dólares para el proyecto de construcción del puente vehicular marítimo que conectará a Mapala con tierra firme a través de Coyolito. Dicho puente, que medirá aproximadamente 2 metros de longitud y 500 metros de aproximaciones en ambos extremos, 2 kilómetros de aproximaciones en ambos extremos, marcará el desarrollo de la isla hondureña en el Golfo de Fonseca. Es un sueño hecho realidad no solo para los sureños de nuestro país, sino para todo Honduras y para Centroamérica. Estos son hechos y no palabras. Es un paso más en la consolidación de Honduras como el hub logístico de Centroamérica. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional ha contribuido para la formación, además, de hondureños en el exterior, a través de la gestión de diversas oportunidades de estudios en países amigos. Durante los años 2015-2021 se han gestionado y difundido un total de 6,514 becas internacionales de posgrado, de grado y doctorados. Asimismo, hemos establecido 6 nuevas relaciones diplomáticas con la Mancomunidad Dominica, Santa Lucía, República de Fiji, Islas Marshall, San Cristóbal y Nieves y Kenia. Además, hemos contado con apertura y reapertura de nuevas misiones diplomáticas, incrementando la presencia de Honduras en el mundo. Tenemos ahora misiones diplomáticas en Kuwait, reapertura de la embajada en Italia, Suiza, Austria y la oficina comercial en Jerusalén. Esta última representa un hito para nuestro país después de 30 años de relaciones y un estrecho vínculo con el pueblo y gobierno de Israel. Se realizó entonces la apertura de la embajada de Honduras en Jerusalén, lo que es un paso valiente y de gran importancia que demuestra la especial relación que comparten ambos países
en un hecho histórico que marcará el futuro de las relaciones con este Estado y que se caracteriza por la hermandad y la cooperación, que generará beneficios para los hondureños en una amplia gama de temas como lo es la agricultura, seguridad, educación, salud, infraestructura, acceso al agua, entre otros. En el año 2021 se han realizado gestiones para la donación de vacunas contra la COVID-19, tanto de manera bilateral como a través del mecanismo COVAX. Asimismo, hemos recibido apoyo con la dotación de material y equipo de bioseguridad, equipo médico, equipo para el fortalecimiento de laboratorios y hospitales del país. También hemos recibido cooperación financiera, asistencia técnica y seminarios para fortalecer las capacidades institucionales. A Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, España, Suiza, Japón, Corea, Taiwán, Israel, India, Colombia, México, la OEA, Chile, Alemania, la banca multilateral, el Sistema de Naciones Unidas, fundaciones y ONGs, a todos, en nombre del pueblo hondureño, les decimos gracias. Nos han apoyado con alimentos, ropa, zapatos, frazadas, colchonetas, tiendas de campaña, equipo de bioseguridad, agua, asistencia técnica, operaciones de rescate, mapas satélite, kit de cocina, entre otros, para atender también las emergencias por ETA y OTA. En este sentido, es importante resaltar la visita humanitaria realizada por la reina de España, doña Leticia Ortiz, para conocer de primera mano la situación del país tras la devastación causada por las tormentas ETA y OTA y realizar la entrega de ayuda a los afectados por estos desastres naturales. Asimismo, esta visita atrajo la mirada del mundo a la situación de emergencia que atravesaba Honduras por los efectos del cambio climático. De nuevo, gracias a cada uno de los cooperantes y amigos. Como dice el presidente Hernández, es en los momentos difíciles que se conocen los verdaderos amigos, y cada uno de ustedes ha comprobado ser extraordinarios amigos del pueblo hondureño. Toda esta cooperación internacional ha quedado registrada en la Plataforma de Gestión de Cooperación, que es el instrumento oficial del gobierno para el registro de los fondos comprometidos en ejecución y desembolsos de los programas y proyectos de cooperación internacional para Honduras. Y es que cada una de las instituciones del Gobierno de la República cuenta con herramientas importantes para la rendición de cuentas, participación ciudadana. Es por ello que creamos el año pasado, el 6 de noviembre de 2020, la Secretaría de Transparencia. La Secretaría es la encargada de asesorar y asistir al Presidente de la República en lo concerniente a la formulación, promoción, coordinación, ejecución y evaluación de las estrategias y políticas públicas en la prevención a la corrupción. Desde que estructuramos la Secretaría de Transparencia, tuvimos la visión de incluir al gobierno digital como parte fundamental de su estructura, porque tenemos claro que modernizando el Estado, haciendo uso de la tecnología, somos más efectivos, más eficientes y por lo tanto mucho más transparentes. Al simplificar estos servicios, eliminamos la discrecionalidad del funcionario, reducimos el margen de error, evitamos las coimas y le ponemos fin de una vez por todas a los famosos y aprovechados tramitadores. El gobierno digital creó una página en línea centralizada que le permite al ciudadano realizar sus trámites y atender sus consultas, quejas y reclamos con las instituciones del gobierno de manera electrónica, sin filas, de una manera ágil, eficiente y transparente, desde la comodidad de su casa u oficina. Hoy en día contamos con 13 trámites en línea, 21 instituciones capacitadas en temas de ciberseguridad y gobierno electrónico, más de 14 instituciones enroladas en la firma electrónica avanzada. La implementación de la firma digital en la emisión de las apostillas y auténticas redujo en tiempo de 2 días a 2 horas la entrega de estos documentos. Hoy en día hemos comprobado que más usuarios hacen su trámite en línea en comparación a los usuarios que presentan su documentación de manera presencial, teniendo 657 patriotas que han utilizado la plataforma sin filas versus 5.822.
No ha habido un día desde el último año de operaciones de la Secretaría de Transparencia que no hemos evidenciado que era urgente y necesario su creación, al tener en el país un sinfín de iniciativas en materia de transparencia que necesitaban un ente articulador para su seguimiento, monitoreo y continuo mejoramiento. Hoy en día la Secretaría de Transparencia ha permitido consolidar la Alianza de Gobierno Abierto. Recientemente, en el 20 de agosto, cumplimos 10 años desde que la iniciativa es parte de nuestro país. Asimismo, hoy hemos dado un salto significativo en materia de transparencia al pasar de un 27% a un 82% de la información que divulga el gobierno en torno a los proyectos de infraestructura desde que somos parte de la iniciativa COST. En diciembre del año 2016, COST Honduras se agenció el tercer lugar a nivel mundial en los premios Gobierno Abierto 2016, luego de su destacado aporte en apoyo a la ciudadanía para el uso de la información divulgada en el sistema CISOC. Quiero resaltar además la instalación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 1DC, en nuestro país. En diciembre de 2019 se firmó el memorándum de entendimiento entre el Gobierno de Honduras y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con el fin de instalar de manera permanente dicha oficina en nuestro país. Hoy en día contamos ya con la presencia del equipo de la 1DC en Tegucigalpa, brindándole asistencia técnica y especializada en materia de seguridad, prevención, transparencia y lucha contra la corrupción a más de 17 instituciones del Estado de Honduras. La apertura de esta oficina es una muestra indiscutible de la voluntad y compromiso de este gobierno en la lucha contra la corrupción. Me complace anunciar que desde la llegada de 1DC este año al país, hemos emprendido el enorme y ambicioso reto de co-crear lo que es la primera Estrategia Nacional de Transparencia y Anticorrupción de Honduras. Esta estrategia constituye el mecanismo especializado de lucha para combatir la corrupción y construir un Estado más transparente y abierto. Hemos co-creado en los últimos meses esta estrategia con la participación de todos los sectores de la sociedad hondureña, teniendo cada uno de los sectores una participación constructiva, crítica y sin limitantes en cada uno de los debates. Me permito anunciar que dicha estrategia está programada para ser aprobada el próximo mes de diciembre en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, significando un hito para Honduras. Asimismo, deseo anunciar que Honduras estará participando en la próxima Conferencia de las Naciones Unidas contra la Corrupción en Egipto en el mes de diciembre. Y es un orgullo compartirles que por primera vez en su historia, Honduras ostenta la vicepresidencia de la convención del grupo de GRULAC. Y por último, me permito anunciarles que el día de hoy, con apoyo de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, se está aprobando lo que es la Política Nacional de Transparencia, Integridad y Prevención de la Corrupción en el Consejo de Ministros. Con ello, Honduras está reafirmando su compromiso con la transparencia y lucha contra la corrupción. Hoy en día, Honduras cuenta con un instrumento que busca promover el control de la corrupción mediante la definición de estrategias que permitan reducir la impunidad, aumentar la transparencia, probidad y ética pública y mejorar la coordinación de acciones de las diferentes instituciones públicas con responsabilidad en la materia. Como ustedes pueden darse cuenta, los avances en nuestro país en diferentes materias son enormes. Estos resultados se han logrado a través de la ardua y valiente labor de mujeres y hombres que bajo el liderazgo del presidente Hernández han puesto su empeño en transformar Honduras en lo que es hoy, un país con una realidad diferente y un futuro promisorio. Gracias, presidente Hernández, por su confianza, su trabajo, liderazgo, valentía y visión de país. Su legado será recordado por sus acciones a través de las generaciones y algunos podremos decir que fuimos parte de su equipo, liderados con pasión y excelencia por el mejor presidente que ha tenido Honduras. Gracias.
Muchas gracias, ministra María Andrea Matamoros, por sus palabras y por esa completa presentación de la rendición de cuentas del Gabinete de Gobernabilidad. Y ahora, con un mensaje de cierre, luego de esta presentación, los dejo enseguida con el presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Muchas gracias, Anthony. Primero que nada, gracias a todos por venir, por acompañarnos en lo que creemos debe ser una norma de conducta para todo gobierno que está terminando. Si trabajamos para el pueblo hondureño, tenemos que entender que tenemos que darle explicaciones de qué es lo que hemos hecho, por qué no se hacen algunas cosas, en fin, la famosa rendición de cuentas que hemos venido acuñando. No quiero extenderme mucho, pero quiero comenzar por reiterar mi agradecimiento a Dios de habernos dado la oportunidad de servirle al país y pedir que este proceso electoral que está a punto de terminar se haga cívicamente, que la gente vote masivamente, que vote bajo su conciencia, buscando tener un proceso electoral que potencie nuestro sistema democrático. Y allí diría yo que queremos dejarle el reto a quienes sean escogidos para que hagan más y mejor que nosotros. Igual o menos no se vale, porque ya demostramos que sí se puede. También quiero agradecerle al equipo. Yo sé que no es fácil trabajar conmigo, porque a veces uno tiene que presionar, tiene que hacer que las cosas ocurran, siempre hay dilemas, pero hay que tomar decisiones. Y afortunadamente los números, que es lo que respaldan los resultados concretos, los endosos o reconocimientos, son lo que ahora soportan nuestra administración. En ese sentido, quiero agradecer también a sus familias, a las familias del equipo, porque me decía una persona que vino del sector privado a trabajar con nosotros. Me dice, presidente, ahora aquí en el gobierno trabajo más que en la empresa privada. Le dije yo, ese fue el reto que les hicimos a los empresarios. En San Pedro Sula, me acuerdo, de un evento empresarial. Le dije, apostemos. ¿Quién trabaja más horas por Honduras, ustedes o nosotros? ¿Ustedes en sus empresas o nosotros en el gobierno? Y sé que ha sido una administración atípica en ese sentido. Quiero también agradecer a quienes nos han acompañado, a pesar de las adversidades, de las críticas, de los cuestionamientos. Pero miren, solamente la persona que no se atreve a hacer cosas que sacudan la conciencia de los pueblos, solamente aquellos que a pesar del riesgo se atreven a hacer las cosas, de eso siempre van a hablar. Pero el que voltea a ver para otro lado, para acomodarse a lo que ya está pasando, normalmente no le dicen nada. Y aquí quiero entrar con un tema que vale la pena dejarlo en el ambiente para que lo analicen, lo debatan. Alguien de aquí de Honduras dijo una vez, y lo repitieron en Estados Unidos, que se perdían en corrupción en Honduras 3.000 millones de dólares. Y le digo a los funcionarios, háganme esos números, cuánto es lo que representaría de nuestro presupuesto nacional. Nuestro presupuesto son 12.000 millones de dólares, aproximadamente, un poquitito más. Si se perdieran 3.000 millones de dólares anuales, ¿ustedes crean que hubiéramos llegado a atender a 5.4 millones de personas con por lo menos un beneficio de vida mejor? Si eso fuera cierto, yo les pregunto, ¿tendríamos toda la infraestructura que hemos construido, que ahora es el sistema logístico en Honduras para las Américas? Tendríamos Puerto Cortés como está hoy, si lo encontramos quebrado. Y ahora está siendo el puerto referente en el Caribe. Ya terminamos prácticamente una autopista de 4 carriles
la más larga de Centroamérica, para llegar al sur. Y allá en el sur, hacia la frontera con El Salvador y Nicaragua, son carreteras de primera. ¿Sería posible recibir las calificaciones de riesgo país que dos empresas de mucho prestigio mundial, Standard & Poor's y Moody's, han dicho que tenemos la mejor calificación de la historia y con perspectiva estable? ¿Sería posible si se perdieran 3.000 millones de lempiras del presupuesto, como irresponsablemente se ha dicho? ¿Sería posible que tuvieran confianza los bancos nacionales e internacionales, los fondos de inversión en Honduras, como ahora lo dice el Fondo Monetario, que tenemos una macroeconomía sólida, sana? No, no sería posible si fuera cierto eso. Y les voy a dar un ejemplo más aterrizado, a algo más generalizado. El otro día le preguntaba al equipo económico, ¿cuánto era la tasa promedio de crédito para agricultura en un préstamo en el 2013? 10, 11, 12, 13. Variaba entre 36% a 40%. Y ahora la tenemos, si solo el banco la presta, si no interviene el Estado, muchos créditos para el agro están ahora a 12, a 13, otros a 10. Y con el sistema que creamos, que le llamamos agrocrédito, le llamamos, está a 5% la tasa anual. No sería posible eso si no se hubieran manejado las cosas bien. No sería posible que tengamos una forma de atender a la clase media que quiere hacerse de su vivienda con un sistema de 5% la tasa anual a 20 años, y a los que son de 1, 2 o 3 salarios o 4 salarios mínimos les damos un bono para que su prima no sea un problema, sino que la prima que le pide el banco o la cooperativa, prácticamente nosotros le damos el 75%. Y el costo o lo que invierte anual para hacerse de su casa, la cuota, mensual, es menor que lo que la persona podría pagar por esa misma casa nueva en alquiler. Entonces, eso significa que no solamente es porque el Fondo Monetario o Standard & Poor's o Moody's o los especialistas dicen que se han manejado las cosas bien. No, se traduce en beneficios a la gente. No tuviéramos el sistema de atención a los emprendedores con crédito solidario a 1% la tasa de interés mensual. Y en muchos casos todavía menos. No hubiéramos atendido a casi 200.000 microempresas. El Banco Centroamericano, el Banco Mundial, el BID, el Banco Europeo de Inversiones, no confiarían en nosotros y nos dieran condiciones muy especiales. Te digo esto porque ahora estamos en una época donde existen especialistas en desinformar y lo repiten tanto y lo tiran por diferentes lugares que se termina convirtiendo en verdad para muchos. El famoso fenómeno de la posverdad. Y por eso dijimos nosotros, tenemos que dejarle al pueblo hondureño una memoria de cómo encontramos el país, con quiénes trabajamos, cómo lo hicimos y cuál es el resultado. Número 1, prohibido olvidar, como decía Miriam, fuimos el país más violento en la faz de la tierra. Esta ciudad donde estamos era la tercera más violenta del mundo y la primera era San Pedro Sula. Y eso tiene nombre y apellido, porque del 2006 en adelante descuidaron la seguridad y la policía en su mayoría estaba al servicio del mundo criminal. Y aquí caían avionetas como moscas. Y aquí no existía la extradición. Y aquí era fácil voltear a ver para otro lado para que todos estos maleantes hicieran de las suyas. Pero le entramos de frente al problema. Nadie que esté coludido con el narcotráfico o le tema se iba a atrever a crear la figura de la extradición y de la incautación de bienes.
del mundo criminal. ¿Y por qué lo hicimos? Porque necesitábamos sanear este país. Todo el mundo hablaba que había que depurar la policía y transformarla. Bueno, nosotros en Mucha Bulla lo hicimos. Y lo hicimos con el apoyo de varios sectores de sociedad civil y que no dependiera del presidente quién se quedaba o quién se iba de la policía, sino que fuera un mecanismo aparte. La extradición aquí no es como en Colombia, que la decía el presidente. Aquí lo diseñamos para que lo decían los jueces, a petición de un país que tenga tratado con nosotros. No depende del presidente. Y esto lo menciono porque uno de los mayores actos de corrupción, lo que minó tanto las instituciones de Honduras, ha sido el mundo criminal. Y encontramos una penetración en casi todos los sectores de la sociedad. Y quiero volver a acuñar una frase. ¿Por qué se habla bastante hoy de corrupción? ¿Por qué no se hablaba antes? Porque nadie le había atacado de frente. Yo nunca voy a olvidar en la antigua Dirección Ejecutiva de Ingresos, que no le gusta mencionar la palabra Miriam, cuando venían las licitaciones, los empresarios llamaban, algunos de ellos, para que le sacaran las constancias de que no debían nada, que estaban al día. Y de repente era todo un problema. El sindicato de ahí también era parte del problema. Por eso yo le dije a Miriam, cierre eso y cree algo nuevo. Y páguele bien a la gente, porque ellos son los que nos van a garantizar que vamos a tener suficientes ingresos. No hubiéramos logrado darle un apoyo del doble del presupuesto al Ministerio Público para fortalecerlo si no tuviéramos capacidad de recaudar. No tuviéramos la capacidad de construir tanta infraestructura si no tuviéramos la capacidad de recaudar. En migración, como decimos en la Empira, era una pudrición. Y los podridos se fueron, porque cerramos la anterior institución y se creó una nueva. Y ahora es muy moderna. Son referentes en el trabajo que hacen en la región. Tecnología de primera. Aduanas igual. Entonces, como verán, estas transformaciones están dando sus resultados. Y creo que van a dar más resultados en los próximos años. El manejo de la pandemia, llegó un periodista a decir aquí que íbamos a terminar de vacunar en 11 años, al ritmo que íbamos. Pues ahora acaba de haber una reunión la semana pasada de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, y resulta que Honduras es el país en América Latina que menos personas hospitalizadas tiene. Eso es vacunación, esos son triajes que a propósito están vacíos y casi asustan, como dicen ahí, les digo, mejor. Pero no lo podemos cerrar porque siempre hemos visto en otros países olas que se vienen. La operación de cierre del país fue muy criticada, pero si no cerramos no nos hubiéramos preparado para atender esta tragedia mundial que puso de rodillas a los países que eran más sólidos en salud. Ahí no había distinción. Yo nunca voy a olvidar un video de una hondureña que me la mandó un diputado, el diputado Mario Seguro una vez, donde ella llorando grababa un mensaje de voz y decía: están cayendo como pollos la gente aquí en Italia. Yo lo estoy viendo en las calles. Nadie estaba preparado para enfrentar la pandemia. Nadie tenía presupuestos para la pandemia. Nadie estaba preparado para enfrentar ETA y OTA. No teníamos presupuesto para eso. Pero miren hoy, a pesar de ETA y OTA, estamos cerrando este año con un crecimiento del 9%. Y no lo hubiéramos logrado si no hubiéramos hecho las cosas bien. Perfecto, solo Dios. Y obviamente quedan muchas cosas por hacer. Venimos ahorita de allá de Asia, aterrizamos esta madrugada. Impresionante como un grupo de empresarios taiwaneses interesados, hablando con los de Japón, con los de otros países asiáticos, en el puerto de Amapala. Porque gracias a Dios con el BESIE ya se aprobó, y espero que el Congreso apruebe pronto, lo que es el financiamiento al puente y también a otras obras colaterales en Amapala,
pero desde luego el diseño del megapuerto. Y fue impresionante para mí ver a las 3 navieras taiwanesas, que están entre las 10 más grandes del mundo, diciendo, estamos muy interesados, presidente. Ya vinieron a Honduras. Y como muchos también a veces no saben, y algunas cosas no teníamos por qué decirlas, ni las vamos a decir hasta más adelante, pero era un tema de Estado. Desde el 2014 nos dedicamos a crear la conciencia que el Golfo de Fonseca, en vez de un lugar de conflictos, debería de ser un lugar de desarrollo, de paz, de prosperidad. Pero para eso nosotros los hondureños teníamos que resolver un problema. Y es que la Corte Internacional de Justicia de La Haya, a petición de Honduras y El Salvador, emitió un fallo. Y ese fallo dice, entre otras cosas, que Mianguera y Mianguerita es de El Salvador y que Amapala es de Honduras. Pero dice también que los 3 países deben de negociar y que le quede una cuota proporcional de lo que es una línea imaginaria que le llaman la bocana, para proyectar los derechos de cada país hacia el Océano Pacífico. Creo que he sido el presidente que más he viajado a Nicaragua. Pero ahora les puedo decir por qué. Porque entre otras cosas tenemos el tratado firmado entre Nicaragua y Honduras que nos garantiza 3.168 millas náuticas, cosa que Nicaragua no reconocía antes. Y eso ya es un tema resuelto. Lo hicimos con los líderes militares de Honduras y el equipo de Cancillería, que tenemos gente de primera ahí. Y miren, ya está ese primer gran paso. Pero solo estando, escuchando a los expertos, se da cuenta uno del enorme potencial en recurso marino que eso nos va a traer. El derecho siempre lo teníamos nosotros. El problema era que los vecinos no nos reconocían ese derecho. Y ahora completaremos el famoso canal seco. Y es ir de un océano a otro a través del territorio hondureño. Y lo que estoy viendo ahora también es que vendrán las navieras más importantes del mundo. Y estaríamos en el mapa de la logística del planeta. ¿Ustedes creen que confiarían en nosotros si no se hubieran hecho bien las cosas? Y al final esto va a traer oportunidades de negocios, de empleo, de vivir mejor para nuestra gente. Estas transformaciones son carta de presentación cuando un banco revisa cómo está el país. ¿Un banco privado o extranjero? O para que una empresa de esa magnitud, en el tema de las empresas navieras, vengan al país. Y también voy a aprovechar este momento para decirle a los amigos del sur que ya en los próximos días vienen 2 diferentes empresas de Asia, una de México, porque estamos trabajando en desarrollar la industria pesquera en el Océano Pacífico, para que quienes se han dedicado a la industria, a la parte artesanal, o sea, andar con su ancelito o con su tramayo, esos mismos hondureños que no tienen empleo ahorita puedan ser parte de una industria pesquera de gran magnitud. Todas esas cosas no se darían si no hubiera confianza, y la confianza se gana con estos resultados. Termino con el ejemplo de la policía. La transformación en la parte administrativa de la policía, poca gente la conoce, pero es una transformación impresionante. Y el hecho de haber transformado la policía en general, en su recurso humano, en cómo se administra, significa también que tienen los mecanismos para detectar si uno de sus miembros está fallando, capturarlo y ponerlo a la orden de los tribunales. ¿Ocurría eso antes? No ocurría. Esa capacidad se está viendo hoy a prueba. Pero bueno,
todos tenemos nuestras oportunidades de servicio al país, unos desde sociedad civil, otros desde los gobiernos, otros también desde el sector privado, diferentes entidades, pero también en lo individual como ciudadano. Y aquí va mi reflexión final. Estas elecciones son muy importantes para la vida de Honduras. Todas lo han sido. Pero en los actuales momentos, esto es muy importante. Yo creo que el pueblo hondureño tiene que sentarse, o acostado ahí para dormir, o cuando se levanta, reflexionar, o como decía mi papá, ponerse la mano en la oreja para escuchar más y mejor, porque se le hace más grande la oreja cuando uno se lo pone así. Y eso le permite a uno saber más para discernir. Porque muchas de estas cosas, como dice Miriam, pueden estar en riesgo. Viéndolo positivamente, muchas de estas cosas pueden ser nada más el piso. Tienen que ser más y mejor los que vengan. No se vale hacer lo mismo, o menos. Porque que se puede, se puede. Y eso es lo que hemos demostrado los hondureños todos en estos años. De ahí pues felicitaciones a todos los que han hecho posible este evento. Gracias María Andrea por la exposición. Sé que queda el tiempo corto para decir tantas cosas, y a todos los que han contribuido. A veces hicimos uso inclusive de la policía militar. Recuerdo cuando se fue a meter al IP, tuvo que ir a meter al IP, a la DEI también creo yo, y así en varios lugares, y muchos me calificaron de que estábamos militarizando la seguridad. No, pero es que lo que pasa es que no podíamos depender de la Policía Nacional únicamente. Por eso creamos la Policía Militar, por eso apoyamos a crear la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, por eso creamos la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, el esquema anti-extorsión, apoyamos al Poder Judicial en la jurisdicción anticorrupción, movimos la ley de política limpia, en fin, cuánta cosa. De eso se trataba. Pero hoy estamos mejor que antes y podemos estar mucho mejor el día de mañana si todos hacemos las cosas bien. Así es de que muchas gracias y felicitaciones a todos porque nos han ayudado a hacer posible esto. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos. En nombre del presidente Hernández, de todo el equipo que lo ha acompañado en esta oportunidad, en esta presentación del informe de rendición de cuentas del Gabinete de Gobernabilidad, agradecemos a todos y cada uno de ustedes su asistencia a este evento. Gracias a todos, que tengan una feliz noche. En esta reunión se destacaron algunos de los logros y avances alcanzados por la administración del presidente Juan Orlando Hernández en el periodo 2014-2021, según el informe de rendición de cuentas presentado este lunes por el Gabinete de Gobernabilidad. Con esta información retornamos a estudios principales.